Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para hoy vamos a hablar de la electrostática. ¿Y por qué estamos aquí afuera? Estamos aquí afuera porque hoy este va a ser nuestro laboratorio. Porque hoy en la noche van a ver un efecto de la electrostática que es uno de los más grandes fenómenos atmosféricos que podemos ver. Pero bueno, ¿qué es la electrostática? La electrostática es el estudio de los cuerpos cargados pero que no están en movimiento, solo los cuerpos cargados sin movimiento. Estudiamos la fuerza que interactúa entre ellos, como pudieron ver en las lecturas que hicieron anteriormente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es experimentar, medir, poder controlar o predecir qué va a suceder con los cuerpos cargados cuando están dispuestos en alguna posición específica y también dependiendo de su carga. Acompáñenme a ver el laboratorio que vamos a utilizar hoy. ¿Y por qué nuestro laboratorio? Es nuestro laboratorio porque se va a manifestar una de las más grandes efectos de la electrostática debido al roce de las nubes que van acumulando carga a lo largo del tiempo y van a hacer que esta tarde hermosa, que ya está cambiando, cambie aún más. Entonces vayamos buscando refugio. Pero antes veamos, aprovechando este último momento de paz, este último momento de la tarde tranquila, para recordar que fue alrededor de 600 años antes de la era común que Tales de Mileto frotaba un trozo de ámbar. Sí, el ámbar es una especie de resina que hay en los árboles que cuando se fosiliza toma una apariencia de vidrio y se llamaba electrón, básicamente. Entonces, él al tomar el trozo de ámbar, frotarlo y darse cuenta que tenía propiedades que hacían atraer otros cuerpos, básicamente llamó a ese efecto eléctrico. Luego se acuñaría el término electricidad. La electricidad electrostática no se diferencia, no se aleja de la electricidad que hemos visto hasta hoy. Es lo mismo. Es debido al mismo efecto. El efecto aquel que les había contado de tomar cargas de un lado y depositarlos en otro. Electrones. Se llamaron electrones precisamente por los experimentos de Tales de Mileto con el trozo de electrón. Básicamente, lo que sucede es que los electrones se pueden saltar y depositar en otro cuerpo, creando una diferencia de potencial. Vamos a ver entonces cómo se relaciona esa diferencia de potencial o voltaje, que ya lo conocíamos, a la distancia, además, a la que puede estar una partícula de prueba, y eso va a definir lo que vamos a llamar campo eléctrico. Ya va cambiando la tarde. Vamos adentro a la pizarra y les muestro algo. ¿Qué es el efecto triboeléctrico? El efecto triboeléctrico se da en los aislantes debidamente por su característica de aislante. Por ejemplo, un tubo de PVC o en una tela
de poliéster. Cuando se frotan estos dos elementos, les decía que precisamente por su característica aislante, las cargas están atrapadas, no se mueven, no hay lo que se llaman electrones libres como en el conductor, sino que los electrones básicamente están atrapados en la estructura. Y cuando lo frotamos con fuerza y constancia, podemos robar, entre comillas, realmente es lo que sucede, robar electrones de un material y depositarlos en el otro. Al depositarlos en el otro no pueden irse porque es un aislante. Entonces quedan también atrapados en el otro material. Entonces la característica triboeléctrica se da en los aislantes debidamente a su característica de aislante. Es por el hecho de ser aislante que se pueden cargar electrostáticamente. Vamos a ver cómo. Acá tengo los elementos que les estaba mostrando hace un momento. El tubo de PVC, la tela de poliéster y además tengo acá una esfera de estereofón forrada en papel aluminio que está sobre una base, esto es una pajilla, está sobre una base aislante. La idea es que esta bola sea conductiva y esté aislada para que no pueda descargarse. Bien, en el término que les estaba contando acerca del efecto triboeléctrico, también entonces debido a ello existe el orden o secuencia triboeléctrica que nos permite establecer una tabla en donde se ubiquen en distintas posiciones según donen o reciban electrones, y se llama tabla triboeléctrica. Bien, se recomienda para este experimento que se realice con dos elementos que estén separados, bastante separados en la tabla triboeléctrica, de manera que uno actúe como receptor y el otro como donante de electrones. Para este ejemplo, esta tela que está hecha de poliéster, que el poliéster es plástico básicamente, el poliéster es como las bolsas de plástico, de las que se sacan unas fibras, como cabellos, o más finos incluso, que se pueden tejer como hilo y luego se hace tela. Bien, el poliéster va a actuar como donante de electrones y cuando se frote fuertemente en el PVC va a ganar electrones. Esos electrones que gana el PVC lo van a convertir en un portador de carga negativo, que voy a acercar a esta esfera que va a ser de material conductor neutro. El material conductor neutro ni es positivo ni es negativo, pero actuará como un polo positivo porque va a ser atraído por el negativo, porque el metal neutro puede aceptar esos electrones de masa. Veamos entonces, primero voy a frotar esto fuertemente, se va a cargar negativamente y al cargarse negativamente, esos electrones de más van a jalar la esfera y al tocar la esfera se van a depositar en la esfera por contacto, teniendo entonces después que tanto la esfera como el tubo sean negativos. Empecemos. ¿Lo notaron? En realidad fue muy sutil. Cuando se acercó el tubo, como a esta distancia, se movió un poquito la esfera hacia el tubo y al pegar rebotó. O sea, básicamente incluso no logra hacer contacto, sino que se acerca tanto que al acercarse se escucha un pequeño chasquido y en ese momento es cuando se desplazan las cargas a la bolita y la bolita se rebota, se ve un pequeño movimiento así de rebote.
Bien, también se puede notar con los famosos trocitos de papel. Los trocitos de papel, por ser más livianos, se pueden levantar mucho más fácilmente. ¿Lo ven? Y de la misma forma que al frotar dos materiales distintos obtenemos transferencia de cargas de uno a otro, podemos escuchar a lo lejos, en una tormenta eléctrica, las descargas eléctricas que se producen entre las nubes debido a que se cargaron electrostáticamente. ¿Vieron? Se los dije que iba a estar genial. De hecho, la actividad eléctrica fue enorme. Al principio, como pudieron ver, fue un poco y bastante lejos y luego se puso intensísimo. Fue genial. De hecho, se puede calcular la fuerza con la que se atraen esas cargas eléctricas. Lo que sucede en un rayo es que después de que hay tanto roce y las nubes se van cargando electrostáticamente debido al roce porque hay transferencias de electrones de un lado a otro, se da una descarga porque llega a un punto de ruptura en donde la fuerza de atracción es tanta que entonces se ioniza el aire y el aire mismo conduce. Y ahí ya se vuelve de electrostática a dinámica, es donde en el momento en que se conduce ya la corriente eléctrica y hay una corriente a través del aire. De hecho, esa corriente a través del aire forma plasma y ese plasma, que son gases supercalentados, es el que produce la explosión sónica. Es genial. Acerca de la fuerza que se establece entre dos cuerpos cargados, se puede medir, la estableció en 1785 Charles de Coulomb. Por eso le llamamos en honor a su nombre Ley de Coulomb. Veamos la famosa Ley de Coulomb. La Ley de Coulomb lo que trata de calcular, lo que calcula, es la fuerza de atracción que se da entre dos cuerpos cargados. Bien, Charles de Coulomb lo que descubre es que hay una fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas. Se da la atracción cuando las cargas son distintas y se da la repulsión cuando las dos cargas son iguales. ¿Ok? Ahora entonces, el desarrollo de la fórmula. Para lograr ese resultado que conocemos como ley de Coulomb, él nota que hay una proporcionalidad de la fuerza con respecto a una de las cargas e incluso a ambas cargas, por lo que llega a la conclusión de que es directamente proporcional al producto de ambas cargas. Luego comienza a hacer un experimento, comienza a probar con una llamada balanza de torsión. La balanza de torsión lo que hace es ir midiendo la fuerza con la que dos cuerpos se atraen. Entonces él dentro de una cúpula colocó dos cuerpos cargados y midió la atracción. Luego entonces lo que hizo fue medir la atracción según la distancia de los cuerpos y llegó a la siguiente conclusión. Él encuentra una relación de esta forma. ¿Okay? Así. Entonces llega en donde esto es la fuerza y esto es la distancia.
Entonces inmediatamente se da cuenta de que entre más cercanos, más fuerza hay, entre más lejanos decae abruptamente, es decir, que no es lineal. Entonces él se da cuenta que la fuerza depende de la distancia, pero de forma inversa, o sea que decae la fuerza con respecto a la distancia y además por esa forma no lineal descubre que es cuadrática. Ok, hoy día entonces definimos la proporcionalidad, vamos a poner así, la proporcionalidad de la fuerza con respecto a las cargas de ambos cuerpos y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado o al cuadrado de la distancia. Para lograr entonces no solo tener esta proporcionalidad, sino una igualdad, entonces se encuentra una constante de proporcionalidad, dando entonces como resultado la famosa fórmula conocida como ley de Coulomb. Okay, entonces la famosa ley de Coulomb es una constante que ya vamos a ver su valor. El producto de ambas cargas, vamos a poner Q1, Q2, el producto de ambas cargas, cuando se tratan de dos cuerpos cargados, sobre la distancia que les separa al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento de esa atracción que pudimos ver, esa atracción electrostática. Por eso ustedes cuando vieron el experimento del PVC, aquí lo tengo, solamente fue cuando estuvo muy cerca al otro cuerpo, a la bolita de estereofón cubierta de papel aluminio, que se dio esa atracción y luego cuando ya comparten cargas y ambos son negativos se da una repulsión. ¿Okay? Entonces, veamos ahora el origen de la constante. En unidades del sistema internacional es 9 por 10 a la 9, o sea que es un número grande. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, el enunciado de la ley es válido solamente para el entorno estático, es decir, solamente para cuando las cargas no están en movimiento. Es totalmente dirigido a la electrostática. La forma en la que lo usamos. La forma en la que lo usamos es combinado con la geometría. Es decir, básicamente todos los problemas de electrostática son cargas dispuestas en forma que usted la puede dividir en triángulos en su mayoría y aplicar trigonometría desde el punto de vista de los vectores. Ok, entonces lo que usted va a calcular son fuerzas que son vectores en disposiciones triangulares en donde usted aplica trigonometría y ley de Coulomb. La ley de Coulomb solamente le va a servir para calcular la fuerza de atracción. Lógicamente, en cualquiera de sus despejes, por ejemplo, usted podría encontrar, teniendo más bien la fuerza, usted puede calcular el valor de una de las cargas si sabe el valor de la otra carga, dado que K es una constante y no cambia. Entonces, este tipo de problemas, que ya luego veremos varios, versan sobre ubicaciones de cargas en el espacio. Casi todos son ideales, en donde básicamente flotan en el espacio, definiendo figuras trigonométricas. Y por último, el tema de la ley de Coulomb nos introduce a el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es ese campo que rodea un cuerpo cargado. Pero recuerden una cosa, el cuerpo está cargado y uno sabe cuánta carga tiene respecto a otro más que coloque. ¿Ok? Como por ejemplo, una vez que frotamos el tubo de PVC
con el poliéster se le traspasaron electrones al tubo de PVC, ¿ok? Y estos electrones entonces podían pasar al aluminio, porque el aluminio los puede aceptar. Ok, en ese momento entonces hay una fuerza de atracción, porque el aluminio, al poder aceptar esas cargas de más, está actuando como si fuera positivo. Ok, entonces hay una fuerza que además está relacionada a una cantidad de cargas. Recuerde que cuando tenemos cargas almacenadas entre polos, entre dos cuerpos o dos polos, estaríamos hablando de que existe la presencia de voltaje. Ok, entonces cuando hablamos de que hay un cuerpo cargado con respecto a otro que también lo esté de forma negativa o positiva, o en este caso que actúa como neutro, pero al atraer las cargas entonces actúa más bien como positivo, se establece entonces una fuerza, ¿okay?, de atracción que tiene que ver con la distancia. Definitivamente, ya sabemos que si lo acercamos más, la fuerza es mucho mayor, y si lo alejamos, la fuerza es menor. Ok, y un voltaje. Entonces, tenemos un voltaje distribuido a lo largo de una distancia. Entonces, por eso, una de las medidas del campo eléctrico es voltios dividido entre metros de distancia, porque la unidad de la distancia en el sistema internacional es el metro. Ok, entonces una de las unidades del campo eléctrico es voltios dividido entre metros. Entonces es el voltio sobre metro o voltio por metro. Okay. La letra asociada al campo eléctrico es la letra E mayúscula, y entonces ya sabemos que una de sus formas de unidad de medida es voltios por metro. Okay, también otra de las formas completamente compatibles del campo eléctrico, o sea, compatibles porque significa exactamente lo mismo. Otra unidad de medida compatible del campo eléctrico, lo que trata de medir es la fuerza. Digamos que esta esfera está cargada eléctricamente. Trata de medir la fuerza que sufre una partícula de prueba a una distancia r. Ok, entonces esa partícula de prueba tiene que ser la partícula unitaria de carga, es decir, un coulomb. Entonces, esa partícula, ese coulomb, que es la partícula de prueba, va a sufrir una atracción si las cargas son distintas o una repulsión si las cargas son iguales. Pero la fuerza entonces será la misma, nada más cambiaría la dirección. ¿Ok? Entonces, la otra definición de campo eléctrico es cuánta fuerza, recuerden, en newtons, porque es sistema internacional, cuánta fuerza dividido entre coulomb. Es decir, cuántos newton experimenta un coulomb de carga colocado aquí o colocado acá. Es decir, entonces el campo eléctrico aquí es distinto al campo eléctrico acá. Suponiendo que esto es una carga unitaria de un coulomb, entonces recuerden, la medición es newtons sobre coulomb. O sea, newtons de fuerza por cada coulomb que yo coloque en esta posición. Entonces, eso nos lleva al desarrollo de la fórmula. Para desarrollar la fórmula de campo eléctrico desde la perspectiva de newton sobre coulomb, entonces podemos utilizar la fórmula de fuerza que acabamos de ver de coulomb. Si lo que queremos ver o calcular es la fuerza,
sobre una partícula de prueba. Entonces recordemos que la fuerza también tiene su propia formulita. Recuerden K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. ¿Ok? Pero entonces F, que es este F, es todo esto, ¿ok? Dividido entre la partícula de carga. Ok, la partícula de carga además es una de ellas, ok, entonces llamemos que esta es la partícula de prueba. Si esto está dividido entre la partícula de prueba, entonces aquí se nos elimina, ok, quedando entonces, y me queda básicamente solo la carga principal dividido entre la distancia al cuadrado por la constante. Entonces veamos, nos quedaría E es igual a la constante por la carga. Esta es la carga 2, solo vamos a poner carga entre distancia al cuadrado. Ven, queda increíblemente simple. Ok, acá le ponemos en sentido de la distancia. Eso es lo que quiere decir esta R con este techo. Lo que quiere decir es que la distancia R es un vector y entonces esta fuerza, porque esto es este campo eléctrico, que el campo eléctrico es un vector, este campo eléctrico está en esta dirección, en el sentido de la distancia. ¿Okay? Entonces, este es la fórmula de el campo eléctrico para calcularlo, como les decía, como newtons sobre coulomb. Entonces, esas son las dos formas en las que podemos ver el campo eléctrico, como voltios sobre metro o newtons sobre coulomb. Por otra parte, la constante K también se puede desmenuzar, podríamos llamar así, de la siguiente forma. K es equivalente a 1 entre 4 pi epsilon sub 0, en donde epsilon sub 0 es una constante que se llama permeabilidad eléctrica del vacío. O sea, qué tanto puede permear esa fuerza eléctrica a través del vacío. ¿Ok? Es una constante también, tiene su valor específico. Ok, esto equivale al número que les acabo de decir hace un rato, que era sobre K, que era, ¿se acuerdan? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Ok? Entonces, dado que K es esto y K está aquí, entonces otra de las fórmulas en las que usted, o otra de las formas en la que usted puede encontrar el campo eléctrico es E, y escribimos K de esta forma: 1 entre 4pi epsilon sub 0, ¿okay? Y le añadimos, ojo, lo que acabamos de escribir es solo K, y le añadimos Q entre R al cuadrado. Entonces Q está aquí arriba y R al cuadrado aquí abajo, en la dirección de R. Esta es la otra fórmula con la que se conoce el campo eléctrico. Ok, repito, entonces el campo eléctrico es la forma de calcular, o la forma de expresar y calcular la fuerza por unidad de distancia, o el voltaje, la fuerza, perdón, por unidad de carga, o el voltaje por unidad de distancia. Es decir, si esto es un cuerpo cargado,
una de las formas de calcular el campo eléctrico es entre esta partícula de prueba o este cuerpo que se acaba de acercar allí y el cuerpo cargado hay una distancia. Entonces, una de las formas es voltaje entre los dos cuerpos dividido entre la distancia entre los dos cuerpos. Entonces, eso lo que me saca es cuántos voltios por metro hay a como me voy alejando de ese cuerpo. ¿Okay? Entonces, una de las formas de calcular un campo eléctrico es voltios por metro, o sea, voltios por cada metro. Otra de las formas, entonces, es calculando la fuerza que se ejerce sobre las partículas cargadas que se acerquen. Entonces, fuerza, newtons, sobre carga, coulomb. Entonces, newton sobre coulomb es la otra forma de calcularlo, de manera que si usted está aquí muy cerca, entonces por cada coulomb que usted acerque aquí, esta partícula va a sentir una fuerza de tantos newton. Ahora, si usted la acerca aquí, entonces por cada coulomb que usted está acercando acá, esta partícula o este cuerpo cargado va a sentir una atracción de tantos newtons, ¿ok? Por cada coulomb de carga que tenga. ¿Ven? Entonces, los problemas que tienen que ver con campo eléctrico son muy parecidos a los problemas de ley de Coulomb, en donde lo que tenemos son cargas distribuidas en el espacio y podemos calcular tanto carga como voltaje, como distancia y fuerza. Básicamente esos son los magnitudes físicas que se relacionan en el estudio del campo eléctrico. Entonces, ¿con qué tiene que quedarse usted en este momento? Ok, quédese con las fórmulas y la comprensión de por qué existen y qué es lo que calculan. Para entonces, de ahora en adelante, lo que vamos a hacer es aplicarlo a problemas típicos del estudio de campo eléctrico o el estudio de electrostática. Vamos a utilizar entonces ley de Coulomb y vamos a utilizar las formulitas del campo eléctrico. Espero que se hayan entretenido y espero que sobre todo hayan comprendido el origen de la electrostática y cómo logramos estudiarlo y el origen de las fórmulas, el porqué de las fórmulas y sobre todo traten de pensar en lo importante que son en lo importante que es este estudio de la electrostática para la industria y para nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la industria se aplica la electrostática a sistemas de pintura por deposición electrostática, se aplica a procesos de impresión. Por ejemplo, muchas impresoras, fotocopiadoras trabajan bajo el principio electrostático. No solo estoy hablando de fotocopiadoras de las que usted va a la universidad y le sacan unas copias, sino que estoy hablando de procesos industriales en donde tal vez lo que están sacando son tarjetas de circuitos impresos que luego vienen en dispositivos móviles en grandes industrias electrónicas, por ejemplo. Pero también puede ser que usted trabaje en una fábrica de ropa, por ejemplo, y toda la industria, toda la maquinaria versa sobre sistemas por electrodeposición. O, en fin, que usted trabaja en la industria de la fábrica de llantas para automóviles. También tienen muchos procesos que tienen que ver con la electrostática. En fin, hay cualquier cantidad de empresas o cualquier cantidad de industrias que tienen sistemas basados en electrostática. Entonces es importantísimo el manejo de estos términos, podernos por lo menos familiarizar con ellos y poder entender su origen. Espero que hayan disfrutado mucho. Y para que no lo olviden, les dejo de nuevo la imagen
del rayo que pudimos captar, los rayos que pudimos captar. Chao.